Listo. Bueno, en este hub la idea es que nos platique Juanita sobre cómo crear el modelo pues, comercial escalable con HubSpot. Entonces, bueno, pues tenemos aquí de invitada justo a Juanita, que es una profesora apasionada por el inbound con más de 8 años, ¿no? De experiencia. Bueno, de marketing digital. Entonces creo que va a estar bastante interesante esta plática. Hola, bueno, mil gracias por la invitación. Espérenme un segundo, voy a compartir pantalla y me confirman porfa si la pueden ver. Denme un segundito. Mejor compartir ventana. Ahí la pueden ver. Sí, ya se ve. Sí. Listo, perfecto. ¿Y me escuchan bien? Es que a veces los veo un poquito congelados. ¿Estamos bien? No, Bien. todo bien. Sí, te escuchamos perfecto. Ahí te ves y te escuchas perfecto. Maravilloso. Entonces, espérenme, pues les comparto aquí. Bueno, entonces, bueno, como les decía, primero que todo, mil gracias por la invitación. Súper contenta de estar acá. Me encanta cada vez que puedo venir a este hub. Como decía Ana ahorita, yo soy Juanita Moreno, soy profesora inbound en el equipo de HubSpot Academy y ahí tengo la tarea de crear contenido educativo en español sobre inbound, sobre HubSpot como herramienta, sobre el mundo de los negocios en general, enfocados en Latinoamérica e Iberia. Entonces, 100% contenido en español. De pronto, para los que no han escuchado sobre HubSpot Academy, nosotros somos un equipo dentro de HubSpot que nos dedicamos a crear capacitación gratuita en línea para profesionales de marketing, ventas y servicio al cliente. Siempre van a encontrar certificaciones completas sobre temas relacionados con SEO, marketing de contenidos, ventas, servicio al cliente, o también algunos cursos más específicos o lecciones para desarrollar, digamos, habilidades específicas relacionadas con estos temas en general. Todos los cursos son gratuitos, entonces si no han entrado se los recomiendo un montón porque hay un montón de cosas que pueden aprender ahí. Entonces, hablemos sobre la charla de hoy, de qué vamos a hablar hoy. El objetivo es que cuando terminemos esta charla de más o menos unos 40 minutos, ustedes salgan con una idea clara de cómo podrían estructurar un modelo de ventas escalable utilizando las herramientas gratuitas de HubSpot. Entonces vamos a estar hablando un poquito sobre un modelo escalable de ventas y sobre cuáles herramientas específicas se pueden utilizar en cada uno de los diferentes pasos. Entonces, ¿cuál es la agenda que vamos a tener para lograr ese objetivo? Vamos a hacer una pequeña introducción, luego vamos a mirar 8 pasos que podríamos implementar para crear un modelo comercial escalable. Luego vamos a mirar algunas herramientas que podemos utilizar para generar leads, otras para conectar con los prospectos, otras para cerrar negocios, unas para medir y finalmente vamos a recapitular. Yo voy a estar por aquí más o menos pendiente del chat. Por si alguien tiene alguna pregunta, la pueden hacer y vamos mirando si la respondemos ahí en vivo. Entonces, arranquemos con la introducción. ¿Por qué es importante tener un modelo comercial escalable? Entonces, un modelo comercial escalable nos permite encontrar fácilmente a los prospectos que son los más calificados y los más aptos para nuestra oferta. Nos permite también identificar cuáles son los problemas que tienen para que nosotros nos podamos enfocar en brindarles las soluciones. Nos permiten brindarle valor al prospecto porque estamos invirtiendo menos tiempo en tareas que son muy repetitivas, que son muy administrativas. Y lo más importante es que al final nos va a ayudar a vender más. Para poder tener un modelo comercial escalable hay 2 componentes que son fundamentales. Primero, el modelo o el proceso comercial como tal. Y segundo, un software de CRM que nos permita automatizar tareas y gestionar a todos los prospectos. Entonces, primero, el modelo comercial nos permite tener claro quién es nuestro cliente ideal. Sabemos también cuál es la meta que tenemos como compañía, pero también cada uno como representante de ventas y qué tenemos que hacer para alcanzarla. Y finalmente les permite al equipo de ventas enfocar su tiempo en las tareas que le brindan más valor a los prospectos. Y ya por el otro lado, el software de CRM lo que nos permite es tener una única fuente de información, entonces tenemos todo el proceso centralizado
y también nos permite estandarizar varias de las tareas y también, y muy importante, medir para poder saber qué está funcionando y qué no, para empezar a implementar diferentes mejoras. Entonces, con estos dos temas claros, vamos a mirar 8 pasos que nos permiten crear un modelo comercial utilizando las herramientas gratuitas de HubSpot. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre cómo definir el perfil del cliente ideal, configurar y adaptar las propiedades en el CRM de HubSpot, definir el objetivo que queremos alcanzar, cómo generar leads, cómo identificar dentro de todos esos leads a los más calificados y repartirlos entre los representantes de ventas, cómo conectar con ellos, cerrar negocios y finalmente cómo medir. Entonces, empecemos con el primer paso, que es definir el perfil del cliente ideal. Este es el primer paso para cualquier estrategia de marketing y ventas que queramos implementar. No importa si es digital, no importa si es en una red social específica. Siempre que vamos a hacer algo de marketing o ventas, el primer paso es entender muy bien quién es ese cliente ideal al que nosotros nos queremos dirigir. Eso al final lo que nos permite en relación con el equipo de ventas es que ellos puedan pasar el tiempo hablando con más personas que están calificadas y menos tiempo con personas que de entrada sabemos que no van a comprar porque no tienen un buen encaje con nuestro producto o servicio. Para definir ese perfil de cliente ideal, tenemos que hay muchas formas de hacerlo. Súper recomendado crear el buyer persona, que es el que nos permite identificar cuáles son los dolores, pero una forma en la que podemos hacerlo en los equipos de venta de una forma muy sencilla es generando una matriz de calificación. Lo que nos permite esta matriz de calificación es encontrar a los leads más calificados y medir qué tan compatibles son con nuestro producto o servicio. Entonces, para eso lo que tenemos es 4 cuadrantes que nos van a indicar en quién nos deberíamos enfocar. Entonces, por un lado, vamos a medir qué tan interesadas están las personas. Entonces, para eso tenemos que definir nosotros qué es lo que nos indica que alguien esté interesado. Por ejemplo, si visitó el sitio web, si nos sigue en redes sociales, si abre los correos que nosotros les estamos mandando, qué acciones nos demuestran que esa persona está interesada. Y por el otro lado, tenemos el tema del encaje y es qué tan compatible es ese lead o ese prospecto con el producto o servicio que yo estoy ofreciendo. Entonces, según el interés y el encaje, vamos a tener diferentes cuadrantes. En el tenemos las personas que están interesadas y que tienen una buena compatibilidad con nuestro cliente ideal. Ese cuadrante es súper importante porque nosotros desde el equipo de marketing o desde ventas tenemos que mandar estos leads inmediatamente a alguien de ventas. Hay que contactarlos lo más rápido posible porque sabemos que son clientes ideales y además ya demostraron interés. En el segundo cuadrante tenemos las personas que tienen muy buen encaje, pero que no han demostrado interés, o sea, todavía no están interesados en nuestra oferta, en nuestro producto, servicio, no han visitado nuestro sitio web, no tenemos ningún indicio de que estén interesados en el producto. Pero como sabemos que tienen un buen encaje, es una buena oportunidad para pasarle estos leads a mercadeo, para que mercadeo los pueda nutrir y llevarlos hasta ese punto en el que ya están suficientemente interesados como para que alguien de ventas los aborde. Luego tenemos un tercer cuadrante que normalmente diríamos como que no es importante y no deberíamos enfocarnos en ello porque son personas que no tienen un buen encaje o una buena compatibilidad, pero yo creo que hay una buena oportunidad con estos prospectos porque demostraron estar muy interesados en nuestro producto o servicio. O sea, ya han levantado la mano, han dicho quiero un demo, quiero hablar con alguien de ventas o están visitando el sitio web. Entonces son personas que están muy interesadas, pero que vemos que no son compatibles con nuestra empresa. Ahí creo que es muy importante poderlos mandar al equipo de marketing para identificar qué es lo que está pasando. Puede ser que nos estemos equivocando en la forma en la que estamos vendiendo el producto y les estamos haciendo creer a ciertas personas que es ideal para él cuando no lo es. O incluso puede ser que haya una nueva oportunidad para un nuevo producto o una nueva línea de negocio. Unas personas que están súper interesadas en utilizar nuestro producto de cierta forma que a nosotros de pronto no se nos había ocurrido. Entonces, no dejemos a estos leads por fuera, sino que tratemos de pasarlos a mercadeo para hacer una pequeña investigación. Ya definitivamente si encontramos personas que no están interesadas ni encajan, a eso sí, pues no los tengamos en cuenta, no hay necesidad de responder ni de generar ninguna estrategia porque eso nos va a quitar tiempo y nos va a alejar de esos leads que están calificados e interesados, que son en los que nos deberíamos enfocar. Entonces, para poder hacer esa matriz de calificación es muy importante definir cuáles son esas propiedades que nos indican que alguien está interesado y que tiene un buen encaje.
Entonces, el primer paso siempre es hacer una lista de las propiedades que yo necesito recoger sobre cada contacto para determinar si tienen un buen encaje o no. Entonces, ahí siempre es importante recoger el nombre, el apellido y el correo, porque eso es lo que nos va a permitir seguir comunicándonos con esas personas, pero ya de acuerdo a cada compañía podemos empezar a definir variables como el sector en el que trabaja, el tamaño de la empresa en la que trabaja, su rol, si es mamá o no, o sea, diferentes variables que nos indican que alguien sí es ideal para mi producto o servicio. Y luego puedo utilizar también otras propiedades para identificar qué tan interesado está. Entonces, lo que decíamos ahorita, número de visitas al sitio web, cuántos correos ha abierto, hace clic en los correos que le mando, como variables más relacionadas con el comportamiento de la persona. ¿Cuáles son las recomendaciones aquí con las propiedades? Y esto lo veo muchísimo en las diferentes empresas que trabajan con HubSpot y es que empiezan a crear millones de propiedades para recoger un montón de información sobre los contactos y después tenemos tanta información que ni siquiera sabemos qué hacer con ella. Entonces, tres cosas a tener en cuenta. Simplicidad, entonces entre menos propiedades tengamos, mejor. Eso no quiere decir que solo vamos a preguntar nombre y apellido y ya nos vamos a quedar con esa información. No, sino que vamos a recoger las propiedades que realmente son importantes. Entonces, eso nos lleva al segundo punto, que es la relevancia. ¿Qué propiedades podemos recoger que nos indiquen que alguien tiene un buen encaje o que, digamos, que cumple con ese perfil de cliente ideal? No nos pongamos a preguntar más cosas que no vamos a utilizar en el proceso de ventas, porque es un desperdicio preguntárselo al cliente, porque ya cada vez le estamos pidiendo más y más información, y también es un desperdicio tener información en la base de datos que no nos va a servir para nada. Y por último, tener en cuenta la facilidad. O sea, qué tan fácil es recolectar esa información sobre los clientes en un formulario o en una conversación que tengamos con ellos. Digamos que para muchas empresas sería ideal saber cuánto se gana una persona para saber qué tanta capacidad tiene de comprar mi producto o servicio, pero probablemente esa sea una pregunta que la gente no va a querer responder. Entonces tratemos de mirar qué preguntas son fáciles de responder, qué preguntas la gente estaría dispuesta a responder y que nos sirvan para ese perfil de cliente ideal. Eso nos lleva entonces al segundo paso, que es, una vez que yo tengo identificadas esas propiedades, las voy a configurar dentro del CRM de HubSpot. Entonces, lo que voy a hacer primero es la lista de las propiedades, voy a identificar dentro de HubSpot qué propiedades ya vienen creadas por defecto. Hay muchas propiedades que HubSpot ya tiene creadas por defecto. Entonces, es muy importante que primero utilicemos las que ya están creadas por defecto y que solamente creemos propiedades adicionales que definitivamente no existen. Por ejemplo, si nosotros queremos saber el país en el que vive una persona, es muy probable que esa propiedad ya esté creada en HubSpot. Pero si queremos saber la talla de zapatos, pues HubSpot no va a traer esa propiedad por defecto, entonces podemos crearla. ¿Esto por qué es importante? Porque queremos evitar tener propiedades duplicadas. Esas propiedades duplicadas se pueden volver un problema súper grande más adelante cuando queramos empezar a personalizar las comunicaciones, cuando queramos empezar a segmentar la base de datos y cuando queramos automatizar tareas. Entonces, un ejemplo, necesitamos conocer el nombre de las personas y nuestro equipo crea una propiedad que se llama primer nombre. Entonces, tengo una propiedad que ya existía en HubSpot que se llama nombre y ahora tengo una nueva propiedad que se llama primer nombre. Cuando yo quiera ir a hacer una personalización en un correo, poner hola Juanita, ¿cómo estás? No voy a saber si tengo que utilizar primer nombre o nombre. Me toca escoger una de las dos y para muchos contactos que tenían una u otra van a quedar sin personalización o van a quedar con una propiedad equivocada. Entonces es muy importante revisar que no tengamos propiedades duplicadas porque de verdad que a medida que crece la base de datos eso se vuelve un problema incontrolable. Otras recomendaciones con las propiedades. En la medida de lo posible, definamos a una sola persona dentro de la compañía que esté encargada de las propiedades, que esta persona sea la única que pueda crear, modificar o eliminar propiedades, porque es la que sabe exactamente para qué nos sirve cada propiedad que tenemos dentro de la base de datos. Ojalá tengamos un spreadsheet o una hoja de cálculo donde compartamos qué propiedades estamos utilizando en el proceso de marketing y ventas y para qué, cuál es el objetivo de cada una de esas propiedades. Así, si queremos hacer una modificación, si queremos eliminarla, crear una nueva, podemos identificar fácilmente por qué en ese momento estamos trabajando como estamos trabajando.
Y también recuerden que se pueden crear propiedades para los contactos, pero también para otros objetos de HubSpot, como los negocios, por ejemplo, o como las empresas, por ejemplo. Entonces, ¿qué propiedades de los diferentes objetos nos sirven a nosotros específicamente dentro del proceso? Ahí hay otra herramienta de HubSpot que nos puede servir mucho, que es la etapa del ciclo de vida. Entonces, esta etapa básicamente nos indica en qué punto del recorrido de compra se encuentra cada contacto para saber nosotros qué tenemos que hacer con él. Aquí, ¿qué es lo importante? Que todo el mundo en el equipo sepa exactamente para cada etapa, o sea, para la etapa suscriptor, lead calificado por marketing, por ventas, oportunidad, cliente, para cada una de esas etapas, ¿qué significa que alguien esté en esa etapa? O sea, ¿por qué está ahí? ¿Cómo hizo para llegar hasta esta etapa? Y también, ¿qué se necesita para que pase a la siguiente etapa? Finalmente, el objetivo de nosotros es que los prospectos avancen por ese recorrido lo más rápido posible. Entonces, necesitamos tener claro cuando una persona llega a esta etapa, qué tenemos que hacer nosotros para que avance a la siguiente. Muy importante, entonces, para cerrar este tema de las propiedades, recuerden que las propiedades son fundamentales, son esenciales en todo el proceso de calificación de leads, de prospectación, de nutrición y de automatización de tareas. Es muy importante que estén lo más organizadas posibles y que tengamos claro cómo las estamos utilizando. Entonces, presten mucha atención y tomen mucho tiempo, sobre todo al principio, pero también de manera periódica, en qué estamos haciendo con las propiedades. Eh, Hagamos un esfuerzo grande en estructurarlas, en definirlas y en compartirlas con todo el equipo para que todos los usemos de la misma forma. Eso nos lleva al tercer paso, que es definir el objetivo. Entonces ya tenemos claro quién es nuestro cliente ideal, ya tenemos las propiedades dentro del CRM que nos identifican quién es ese cliente ideal. Ahora es muy importante que cada representante dentro del modelo comercial tenga claro cuál es el objetivo. Entonces, para definir los objetivos, pues hay un montón de metodologías. Aquí vamos a mirar una muy sencilla, que son 5 pasos que nos permiten identificar cuál es la meta de cada persona y qué tan razonable es pedirle esa meta al equipo de ventas. Entonces, lo primero que hacemos es definir la meta de ventas anual, cuánto quiere vender la compañía este año. Luego vamos a identificar el ticket o la venta promedio, o sea, en promedio cuánto nos compran los clientes cada vez que hacen una compra. Eso nos va a dar entonces, cuando hacemos una división, el número de cuántos clientes necesitamos basado en ese promedio para poder cumplir esa meta anual. Luego vamos a identificar cuántos vendedores tenemos dentro del equipo y finalmente eso nos va a decir cuánto debe vender cada uno para que podamos cumplir la meta. Digamos que este es un método muy simple que presume que todos los vendedores van a estar haciendo exactamente lo mismo. Entonces, no divide por línea de negocio, por zona geográfica, sino que es una forma muy general de hacerlo, pero podríamos aplicarlo también si tenemos procesos de ventas un poquito más sofisticados. Luego, cuando ya tenemos esa información definida, lo que vamos a hacer es que vamos a identificar nuestras tasas de conversión actuales. Entonces, lo que queremos saber es en cada paso del proceso de ventas, qué tasa de conversión tenemos entre un paso y el siguiente. Entonces, aquí hay un ejemplo. Digamos que nosotros recibimos, como vendedoras, recibimos unos leads que vienen desde marketing. Y la primera tarea para nosotros es llamar a esos leads. Entonces ahí hay una primera tasa de conversión que es de todos los leads que me pasó marketing, ¿a cuántos llamo yo? Normalmente no los vamos a llamar a todos. Hay unos que no tienen teléfono, hay otros que el teléfono está equivocado, que este ya no es su teléfono, entonces que finalmente no vamos a poder realizar la llamada. Eso hay que tenerlo en cuenta porque si no, eso nos afecta a la meta que vamos a tener al final. Luego están las llamadas efectivas de todos los que llamé, quienes efectivamente me contestaron. Luego está de esos con los que hablé, quienes quisieron agendar un demo. Luego de los del demo, quién me pidió una propuesta o una cotización. Y finalmente, quién se convirtió en cliente. Estas son unas etapas de ejemplo, pero pues las etapas de cada compañía serán completamente distintas de acuerdo a su modelo comercial. Lo importante es tener claras esas tasas de conversión y ya vamos a ver por qué. En este paso lo que queremos hacer es identificar la meta mensual para cada vendedor. Entonces, si yo sé en el primer paso que como vendedor tengo que traer 74 clientes en un año, porque eso fue lo que hicimos en el primer paso, entonces yo voy a utilizar las tasas de conversión para irme de ahí hacia arriba y entender qué tantas personas o qué tantos leads tengo que tener en cada uno de los pasos de ahí hacia atrás. Entonces, por ejemplo,
yo tengo que generar 74 clientes en el año. Para poder tener esos 74 clientes, teniendo en cuenta que la tasa de conversión normalmente es del 50% entre propuesta cliente, eso me dice que yo en el año tengo que presentar 148 propuestas. Entonces de ahí me voy hacia arriba. Para esas 148 propuestas tuve que haber hecho 493 demos. Si no, no puedo llegar, no puedo alcanzar esas 148 propuestas. Entonces me voy yendo hacia arriba y en el primer pasito vamos a tener una conversación con marketing para identificar qué tan posible es que me traigan este número de leads que necesitamos para alcanzar la meta. Luego lo que podemos hacer es irnos un pasito más adelante y es definir la meta semanal, que es una forma más sencilla de aterrizar esa meta y decir si soy capaz de hacerlo o me estás pidiendo demasiado o realmente es muy poquito, creo que me va a quedar mucho tiempo libre y poder ir ajustando esa meta. Entonces, en este caso lo que hicimos fue dividir mensual por semanal y nos damos cuenta que cada vendedor tiene que cerrar un cliente y medio en promedio a la semana. Para eso tiene que tener 3 propuestas semanales, 10 demos, 52 llamadas efectivas y 103 llamadas en total. Entonces, viendo todas estas actividades, vamos a decir si es posible que un vendedor las haga todas o le estamos pidiendo demasiado. Entonces, de nuevo, hay muchas formas de definir la meta, pero esta es una forma como sencilla si queremos empezar. Ya tenemos entonces la meta y claro quién es el cliente y las propiedades dentro de HubSpot definidas. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a generar leads para poder llenar ese embudo que acabamos de definir cuando identificamos la meta. Entonces, ¿qué herramientas gratuitas de HubSpot nos ayudan a generar leads? La primera herramienta que vamos a ver es la herramienta de formularios. Los formularios lo que nos permiten simplemente es coger a los visitantes del sitio web y convertirlos en leads capturando su información. Nos permite recolectar información valiosa de los prospectos para que podamos conocerlos mejor y saber exactamente qué es lo que necesitan. Y nos permiten también embeber estos formularios dentro del sitio web, incluso si el sitio web está por fuera de la herramienta de HubSpot. ¿Qué consejos podemos implementar aquí en esta parte de los formularios? El primero es crear formularios específicos para cada página. Muchas veces veo que las empresas crean un solo formulario y lo publican en todas partes. Entonces, es el mismo formulario para contactar a ventas que para descargar un ebook. Si nos ponemos a pensar en esas dos actividades, son cosas completamente distintas. En esta yo apenas, en el ebook apenas estoy identificando que tengo un problema, no voy a dar tantos datos a cambio de un ebook, pues porque soy reservada con mis datos. En cambio, cuando quiero contactar a ventas, pues yo quiero que alguien de ventas me llame, voy a dar mi teléfono si me lo piden, mi correo si me lo piden, estoy dispuesta a compartir más información. Entonces, tratemos de buscar formularios que sean acordes a la página en la que lo estamos publicando. Siempre piensen bien qué tanto necesitamos saber para saber qué tanto podemos preguntar y qué tanto valor estamos entregando a cambio de ese formulario que la gente está llenando. También está el chatbot. El chatbot lo que nos permite es de forma automática calificar oportunidades de venta y realizar otras actividades como programar reuniones y ofrecer asistencia técnica. Entonces es otra forma, además del formulario, de capturar información de los visitantes del sitio web que nos permite también de forma automática o sencilla calificarlos y aprovechar pues como para entregarles la información que necesitan para que puedan avanzar en ese recorrido de compra. Entonces, de nuevo, dos herramientas que nos permiten generar leads y que son gratuitas en HubSpot. Cuando ya tenemos bastantes leads, y pues esa no es la única forma de generar leads, hay miles de estrategias que podríamos implementar, lo más importante es empezar a identificar de esos leads quiénes están listos para comprar y quiénes realmente están calificados o cumplen con ese perfil de cliente ideal. Entonces, ¿qué herramientas nos ayudan a identificar a los leads? Yo diría que la más importante son los filtros o las vistas guardadas. Entonces, lo que nos permite hacer esta herramienta es ver rápida y fácilmente qué contactos o empresas cumplen con ciertos criterios de calificación. Entonces, yo entro a la base de datos de HubSpot y le digo que me muestre solamente a las personas que están ubicadas en Colombia, que trabajan en el sector salud y que la compañía tenga más de 1000 empleados. Entonces, guardo ese filtro y ya sé que todos los días voy a entrar a mirar qué nuevas empresas entraron que cumplan con esos criterios, porque ya sé que son las empresas más calificadas para mí. Bueno, y nos permite obviamente segmentar la base de datos para que nos podamos enfocar en las personas que son más valiosas para nuestra empresa. ¿Qué consejos tenemos aquí con los filtros guardados?
Dos principalmente. Uno, para cada vendedor sería ideal poder crear un filtro personalizado que tenga las variables que son importantes para él y la forma en la que nosotros hayamos decidido internamente que nos vamos a dividir los prospectos, sea por ubicación, por línea de negocio, por tamaño de la empresa, lo que hayamos definido internamente. Lo que queremos es que los vendedores puedan entrar todos los días a su vista guardada y identificar rápidamente quiénes cumplen con ese perfil para empezar a contactarlos en vez de estar haciendo lo que pasa en muchas empresas, que es coger un Excel en orden alfabético y empezar a llamar uno por uno sin tener ni idea qué tan interesado está o qué tanto cumple con ese perfil de cliente ideal. Y el otro consejo es hacer ese mismo filtro con todas las variables que me indican que alguien es calificado y está interesado, pero también ponerle que el propietario de HubSpot sea desconocido. Entonces ahí yo como líder de ventas me voy a dar cuenta de un montón de leads que cumplen, que están listos, pero que nadie los está atendiendo para poder empezar a asignarlos a los diferentes vendedores del equipo. Hay otra herramienta que nos sirve muchísimo, que es la herramienta tareas, que nos permite establecer como un orden de operaciones para saber en qué enfocarme primero. Estas tareas también nos permiten recibir notificaciones, entonces nos aseguramos de no dejar a nadie por fuera. Con las tareas, asegurémonos de que cada contacto siempre tenga una tarea activa. Así no se nos va a quedar nadie por fuera ni vamos a perder leads que están calificados, pero que no les hicimos seguimiento simplemente porque nos confundimos. Y obviamente poner fechas a las tareas para que podamos tener esa comunicación oportuna. Luego, vamos a hablar sobre las herramientas para conectar. Entonces, yo ya identifiqué cuáles son los leads más calificados, cómo me pongo en contacto con ellos. ¿Qué herramientas tenemos en HubSpot entonces para conectar? Hay una que es para mí una de las herramientas favoritas del CRM de HubSpot, que es el registro del contacto. El registro del contacto es una vista donde yo tengo toda la información relacionada con una persona dentro de un solo panel. O sea, un solo lugar donde yo puedo mirar qué propiedades conozco de esta persona, qué cosas tiene relacionada dentro de mi base de datos, como la empresa, negocios activos, tickets que haya puesto y el comportamiento que esa persona ha tenido con mi empresa, qué correos ha abierto, qué páginas ha visitado. ¿Qué nos permite hacer este registro del contacto? Entender todo el contexto sobre una persona para que sea mucho más fácil conectarnos con ella. Entonces aquí hay un consejo y es que antes de contactar a un nuevo prospecto, siempre vayamos al registro de contacto, miremos toda la información que hay guardada allí y con toda esa información podamos tener la conversación más contextualizada posible. No hay nada peor que contactar a una persona por primera vez y hacerle preguntas que ya otra persona del equipo le había hecho o preguntas que esa persona ya me había respondido a través de un formulario. Cada llamada es súper valiosa, cada conversación es muy valiosa y nos tenemos que asegurar de sacar el máximo provecho de esa conversación, no perdiendo el tiempo preguntando cosas que ya sabemos y que están guardadas en la base de datos. Otra recomendación es trabajar siempre desde el registro. Si ustedes entran a este registro del CRM de HubSpot, se van a dar cuenta que todas las tareas de comunicación se pueden realizar desde ahí. Podemos hacer llamadas, podemos mandar correos, podemos tomar notas. Entonces, no nos vayamos como a otras herramientas, sino que hagámoslo desde aquí. Por eso que estamos hablando del contexto, porque es muy importante saber exactamente qué ya conocemos antes de comunicarnos para no ir a repetir lo mismo. Luego está la extensión de email, que es otra herramienta súper poderosa, se descarga a través de el navegador, una extensión de Chrome, y lo que nos permite es utilizar las herramientas gratuitas del CRM directamente dentro del correo. Si definitivamente yo quiero utilizar Gmail porque ese es el canal que me gusta a mí para mandar correos, puedo entrar desde Gmail y voy a tener acceso a diferentes herramientas como las plantillas, las cotizaciones, los fragmentos destacados y también voy a poder descargar o habilitar un pequeño perfil de la persona para saber qué tanta información tenemos recogida sobre él y cuáles son las últimas interacciones que hemos tenido. Hay otra herramienta que es súper poderosa, que son las plantillas, que nos permiten convertir los correos que más utilizamos en plantillas para que los vendedores no tengan que empezar siempre desde cero, sino que puedan partir desde una base que ya está creada. ¿Cuál sería el consejo con estas plantillas? En las herramientas gratuitas de HubSpot podemos crear hasta 5 plantillas. Entonces, elijamos una parte del proceso, por ejemplo, el seguimiento, creemos 5 correos diferentes, utilicémoslos durante 1 o 2 semanas y empecemos a identificar cuáles son los que tienen mejor rendimiento.
Luego de identificarlo, cojamos ese correo que fue el más ganador y convertámoslo en la plantilla definitiva de seguimiento. Lo que queremos es que los vendedores todo el tiempo estén trabajando sobre las mejores prácticas y que no tengan que perder tiempo escribiendo 1000 veces el mismo correo. Está también la herramienta de reuniones. Esta herramienta lo que nos permite de nuevo es ahorrar tiempo, porque no vamos a estar mandando 1000 correos para encontrar una hora en común, sino que le podemos decir al prospecto, agenda cuando mejor te funcione a ti. Entonces, nos evita muchos correos, pero también nos permite calificar. Esta herramienta reuniones de HubSpot, cuando alguien va a agendar una reunión, tiene que llenar un formulario y yo soy el que decido qué preguntas tiene que responder. Entonces, utilizando esas propiedades que definimos al principio, podemos ponerlas dentro del formulario y así voy a conocer información de entrada que me va a ayudar a tener una conversación mejor cuando me vaya a reunir con ese prospecto. Están también los documentos. Los documentos son es simplemente un repositorio de documentos donde yo puedo crear diferentes tipos de documentos, pero digamos que lo que tienen de bueno los documentos es que nos permite descubrir inmediatamente cuando alguien abre un documento y cómo interactuó con él, en qué diapositiva se quedó más tiempo, qué diapositivas no leyó. Entonces, de cierta forma, nos va indicando cuáles son los documentos que son más efectivos y que nos ayudan a cerrar más negocios para que podamos seguir utilizando más de esos documentos. La recomendación es la misma que las plantillas, identifiquemos qué documentos son importantes, creémoslos, compartámoslos y de acuerdo a los que tengan mejores resultados, dejémoslos como uno de esos 5 que podemos crear de forma gratuita. Luego están los fragmentos destacados. Estos fragmentos destacados nos permiten crear bancos de respuestas, digamos que por defecto. Entonces, la idea es que los vendedores no tengan que explicar siempre lo mismo, sino que esas preguntas que nos hacen todo el tiempo ya tengamos la mejor respuesta identificada y sea solamente seleccionarla en vez de tener que escribirla otra vez. Para esto pensemos cuáles son las preguntas que más nos hacen los clientes, convertámoslas en fragmentos y devolvámosle un poquito de tiempo a los vendedores que tienen tantas cosas para hacer. Otro uso de los fragmentos destacados que no mucha gente lo hace, pero que es supremamente útil, es convertir el guión de ventas en un fragmento destacado. Entonces, cuando yo voy a coger el teléfono, como estoy en el registro de contacto, voy a coger el teléfono para llamar a un prospecto, abro las notas y utilizo el fragmento destacado guión de ventas y automáticamente me van a llegar todas las preguntas que yo le debería hacer al cliente durante esa llamada. Entonces, me voy a asegurar de que voy a utilizar al máximo esa media horita, esos 20 minutos que el cliente me dio para resolver esas dudas que son las que me indican qué tan calificado está y cómo lo puedo ayudar. Bueno, entonces ya conectamos con los clientes. Ahora sigue cómo hacemos para cerrar los negocios, cómo hacemos para hacerle seguimiento a esos prospectos que demostraron estar interesados, cómo nos enfocamos en ayudarlos y les brindamos valor durante esta última parte del proceso. Ahí la herramienta que más nos ayuda es la herramienta Negocios de HubSpot. Esta herramienta es un panel visual que funciona como un embudo de ventas donde podemos crear las oportunidades de ventas e irlas avanzando entre una etapa y otra. Estas etapas de los negocios deberían corresponder con esas etapas que tenemos en el objetivo. Cuando dijimos que había que hacer una demostración, una llamada efectiva, digamos que estas deberían ser las mismas etapas que nos van mostrando cuál es esa tasa de cierre entre una etapa y la siguiente. Hay varios consejos que quiero compartir sobre los negocios porque hay 1.000.000 de formas de utilizarlos y realmente es una herramienta súper poderosa para poder mantener ese embudo en orden. Primero, que cada negocio siempre tenga un propietario, o sea, un dueño dentro de HubSpot. Eso lo que nos permite es saber cómo está el embudo de cada representante de ventas y qué tan cerquita o qué tan difícil va a ser alcanzar la cuota o la meta de este mes. También nos permite identificar al final del mes quiénes están más próximos a cerrar para que nos enfoquemos en ellos. Otro consejo súper importante, creemos un negocio solamente cuando estemos 100% seguros de que el prospecto podría comprar. Muchas veces por querer alcanzar la meta nos apresuramos a crear un negocio solamente porque la persona dejó los datos en el sitio web al descargar un ebook. Eso no quiere decir que la persona es un prospecto calificado ni que quiera tener una conversación de ventas. Entonces definamos claramente qué nos indica que alguien sí pueda estar interesado. Por ejemplo, ya hablamos y tiene un presupuesto, o ya hablamos de fechas de implementación, o la persona directamente pidió una cotización. Otro consejo es ponerle siempre fecha probable de cierre a los negocios.
Ustedes no saben la cantidad de empresas que se enfocan en esta métrica para tomar decisiones a futuro de la compañía. O sea, siempre queremos mirar qué tan saludable está nuestro pipeline y qué tantas posibilidades tenemos de cerrar a futuro para poder tomar decisiones a futuro. Entonces, aunque al principio puede ser difícil definir esas fechas probables de cierre porque los ciclos de venta son muy diferentes, a medida que vamos vendiendo más y más, nos volvemos mejores en identificar, de acuerdo a las conversaciones, qué tan probable es que se cierre en cierta fecha. Entonces, volvámonos mejores en identificar ese ciclo de ventas y siempre procuremos poner esta fecha porque de ahí dependen muchas cosas. Y por último, siempre pongamos la razón por la cual alguien rechazó nuestros negocios en caso de que el negocio haya sido cerrado o perdido. Ojalá sea de una forma como en una propiedad de selección múltiple para que podamos identificar fácilmente las objeciones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es por el precio? ¿Es porque se van con la competencia? ¿Es porque no tienen una fecha definida? Porque eso nos permite tomar decisiones sobre cómo vamos a ajustar mejor nuestro proceso de ventas. Y también, de acuerdo a la objeción, podemos ponernos una tarea a futuro para retomar esa conversación. Digamos que yo trabajé 3 meses con un cliente que casi cierra, pero que finalmente se fue porque no estaba listo. La idea es que yo lo pueda contactar en unos meses porque ya tuvimos todo este proceso que fue tan desgastante y en unos meses puede que ya esté listo. Entonces no quiero perder ese prospecto con el que ya conversé, hice todo este proceso de ventas. Luego la bandeja de entrada. Esta es una herramienta que nos permite tener una bandeja universal donde quedan guardados todas las conversaciones que tenemos con los clientes. Aquí la idea es que si somos varias personas de ventas en el equipo, si un contacto se pone en contacto con nosotros, que cualquier persona le pueda dar respuesta porque sabemos que toda la conversación que hemos tenido con él está ahí guardada. Sabemos exactamente qué hemos hablado, qué se ha dicho, cuándo fue la última vez que se habló, que hemos definido para poder seguir con una conversación fluida y no tener que empezar cada vez desde cero. Y por último tenemos entonces las herramientas para medir. Entonces, Juanita, hola, perdón que te interrumpa, pero pusieron por aquí una tranquila. pregunta que dice, ¿es posible vincular mi teléfono para que se cree el registro de la llamada en la versión gratuita? Uno sí puede vincular el teléfono con la herramienta de HubSpot para poder llamar directamente desde la herramienta y que quede todo registrado dentro del CRM, pero sí sé que tiene un límite de llamadas que no sé cuál es exactamente en este momento. Les averiguo y compartimos con ustedes la información. Pero sé que sí se puede hacer, solo que con un límite. Muchas gracias. Claro, con gusto. Entonces, sabemos que básicamente lo que no se mide no se puede controlar y no se puede mejorar. Entonces es fundamental poder identificar de lo que estamos haciendo que está funcionando, porque queremos hacer más de eso que sirve, y de lo que hacemos que no está funcionando porque tenemos que parar de hacerlo, reformularlo o intentar otra cosa diferente. Entonces, ¿qué herramientas tenemos dentro de HubSpot que nos permiten medir de forma gratuita? Digamos que la herramienta más importante son los dashboards o los paneles, que son los que nos permiten armar ese conjunto de informes que me van a decir qué tan saludable está mi estrategia de ventas y cómo se está comportando en general la venta y cada representante de ventas específico. El panel es simplemente una colección de informes. Entonces yo puedo jalar diferentes informes, incluso puedo poner notas, imágenes, contar qué es lo que está pasando dentro de la compañía para que sea más fácil entenderlo. Pero lo importante siempre es identificar cuáles son esos informes que más nos sirven a nosotros. ¿Qué informes específicos sirven? Depende 100% de cuál es el proceso de ventas de cada compañía. No podría decirles, este es el panel ideal. Pero hay como dos que vemos que son constantes, que las personas casi siempre usan. Uno de ellos es el rendimiento de ventas. Este es un panel súper sencillo que nos dice cuántos contactos se crearon en un tiempo determinado, de esos cuántos fueron asignados a representantes de ventas, de esos cuántos terminaron en un negocio creado, o sea, cuántos fueron oportunidades reales de ventas y cuántos se cerraron ganados. Entonces, ese nos permite ver un poquito el embudo de ventas que nos muestra qué tan saludable está ese modelo comercial y cuál es la tasa de conversión entre una etapa y la siguiente. Ese normalmente lo utilizan muchísimas compañías. Hay otro que es el de productividad que nos muestra
qué tan activos están siendo los representantes de ventas a la hora de participar dentro de este modelo comercial. Entonces, ¿cuántos correos hemos enviado a los contactos en total en un tiempo determinado? ¿Cuántas llamadas hemos hecho? ¿Cuántas tareas hemos creado? ¿Cuántas notas? ¿Cuántas reuniones? La idea es que si nosotros hicimos ese ejercicio al principio de si yo quiero crear tantos clientes, tengo que tener tantas llamadas, tengo que tener tantos correos, tengo que tantas... Este panel es el que nos dice si lo estamos haciendo bien o no estamos alcanzando la meta porque no estamos realizando las acciones que tendríamos que estar haciendo. Como es muchos otros informes, de verdad hay demasiados informes disponibles dentro de la herramienta de HubSpot. Entonces la recomendación es que ingresen al panel de ventas, que empiecen a interactuar con los diferentes informes que hay disponibles y que de acuerdo a las prioridades y a los objetivos específicos de sus empresas, escojan los informes que necesitan y que son más útiles para que armen un panel que pueda ser relevante y que pueda ser útil. Una recomendación ahí es que ya HubSpot ha trabajado mucho para que ese panel sea lo más personalizable posible. Entonces, en la medida de lo posible, creemos una historia que le muestre a cualquier persona de la compañía cómo se está comportando ese modelo comercial. Si podemos poner unas notas, unas explicaciones, algún videíto que explique por qué este informe es tan importante, hagámoslo para que no sea solamente una colección de gráficos, sino que sea realmente algo que cualquier persona pueda leer y entender qué es lo que está pasando en la compañía. Entonces, para recapitular, el CRM como sistema operativo nos permite darle visibilidad a la base de datos, porque no solamente tenemos miles de contactos, sino que podemos identificar fácilmente quién es quién cumple con el perfil, quién está interesado, quién pertenece a quién. Entonces nos da muchísimo orden, nos permite centralizar la información para no tener datos por todas partes, sino que todo está en un solo lugar. Nos permite construir un proceso eficaz de prospección, porque fácilmente podemos definir quién se encarga de quién y cuál es el seguimiento que le vamos a dar. Nos permite estandarizar, y acá la magia de la estandarización es que todos podamos basarnos en las mejores prácticas y en lo que ya probamos que es lo que más funciona. Nos permite definir esas mejores prácticas y finalmente medir para poder mejorar continuamente. Para definir ese proceso de ventas y poder implementar exitosamente el CRM, es muy importante entender dónde gana nuestra compañía, es decir, quién es nuestro perfil de cliente ideal. Es muy importante segmentar la base de datos de forma dinámica para que podamos identificar rápidamente quiénes son las personas que tienen más posibilidades de cerrar. Es muy importante crear estrategias para poder conseguir más de esos leads calificados, repartirlos de forma uniforme entre los vendedores que tenemos en el equipo. También poder crear plantillas, documentos, fragmentos y utilizar todas estas herramientas que nos devuelven tiempo y que nos permiten enfocarnos en las tareas de más valor. Podernos enfocar en los leads que tienen más probabilidades de cerrar y siempre medir y observar para que podamos hacer más de lo que funciona y menos de lo que no está funcionando. Eso era entonces lo que les tenía preparado el día de hoy. Por acá les dejo mis contactos en LinkedIn. Soy como Juanita Moreno. Ahí me muevo un montón y me encanta. Si quieren conectar, que conversemos, porque me encanta aprender sobre lo que las empresas están haciendo, qué les funciona, qué no les funciona. Muchas veces tengo preguntas que nos ayudan a nosotros dentro de los cursos de Academy para compartir también esas mejores prácticas con todas las personas que están aprendiendo con nosotros. Entonces, muchas gracias. No sé si alguien tenga otra pregunta que quieran que revisemos antes de que nos vamos. Igual por ahí, no sé si Isaac o Gilberto quieran pues compartir algo. Mira, por acá les leo una pregunta. Osvaldo nos dice, referente al tema de propiedades, tengo una duda si mi sitio web tiene su versión en español e inglés. ¿Tengo que crear las propiedades en español y en inglés? Esa es una muy buena pregunta. Si tenemos el CRM de HubSpot, deberíamos tener una sola propiedad. O sea, no deberíamos crear propiedades en español y propiedades en inglés, porque lo que nos va a pasar es lo mismo, que en el momento en el que queramos automatizar o que queramos generar cualquier forma de organización dentro de la base de datos, vamos a tener esas propiedades duplicadas
eso va a ser un problema. Entonces, en la medida de lo posible, tener una sola propiedad para los dos. Y por acá veo otra pregunta de Adriana. ¿Puedo o debería tener más de un pipeline en el CRM? ¿Y cómo definirías un pipeline saludable? Listo. Entonces, se pueden tener varios pipelines dentro del CRM. Si deberíamos tener uno o más pipelines, yo creo que depende 100% del proceso de la compañía. Yo sé que en una startup en la que yo trabajé teníamos varios pipelines porque en uno nos enfocábamos en clientes y en otro nos enfocábamos en inversionistas. Entonces las etapas eran completamente distintas y los objetivos eran completamente distintos, pero igual nos teníamos que comunicar con los dos tipos de público. Entonces teníamos los dos pipelines con diferentes etapas. ¿Cómo se define un pipeline saludable? Realmente depende demasiado de las metas que tengamos. Nosotros como compañía tenemos que definir cuál es la meta global que queremos alcanzar y cuáles son las diferentes etapas por las que tenemos que pasar para llegar a ese pipeline. Si tenemos esa meta clara, podemos definir las tasas de conversión y mirar definitivamente si estamos generando los leads que se necesitan o no. Entonces, si en el ejemplo de ahorita yo tenía que crear 72 clientes y para eso necesitaba 5,000 leads, si solamente tengo 1,000 leads, va a ser imposible alcanzar esos 72 clientes, entonces ese no puede ser un pipeline saludable. Entonces, un pipeline saludable es el que nos permite tener las etapas indicadas para poder llevar a ese cliente hasta la venta y los números que se necesitan para poder cumplir esa meta. No sé si Isaac y Gilberto tengan algo que nos quieran compartir en todas estas preguntas que nos han hecho. Sí, bueno, a ver, ¿empiezo? Ok, Adelante, Isaac, por favor. gracias. Sí, nada más comentar que, miren, parte de creo que lo más importante que nosotros vemos en la implementación de este proceso escalable comercial, ¿no? Con el CRM de HubSpot es que haya una verdadera alineación e integración entre marketing y ventas. Creo que en el pasado muchas empresas, bueno, en el presente para muchas empresas todavía el CRM lo maneja gente de TI, los clientes del CRM son los vendedores y el equipo de marketing está por otro lado y no se hablan con ninguno de estos, ¿no? Entonces, el hecho de que la plataforma de HubSpot te permite que todo esté integrado es una gran ventaja para que se alineen también las personas. Entonces, el proceso debe ser un solo proceso y se debe de ver como una sola cosa. Cuesta muchísimo trabajo a veces en las empresas romper esos silos, ¿no? De que acá está ventas, acá está marketing y aparte por ahí está TI, que muchas veces es el dueño del CRM, lo cual pues no siempre es lo mejor. Entonces, creo que aquí un tema digamos, de estratégico, pero básico también para que todo esto funcione y funcione muy bien y se le pueda sacar el jugo a HubSpot, es que toda la gente se empiece a alinear y que todos trabajen juntos y que se den cuenta que es el mismo proceso por el que pasan las mismas personas y por lo tanto todos debemos de apoyar a que este proceso que sea cada vez mejor, no importando si eres de ventas o eres de marketing. Entonces, simplemente comentar eso. Si alguien tiene por ahí alguna pregunta relacionada con este tema, pues obviamente también hay consejos, hay algunas cosas que de pronto hacemos nosotros para ayudar a que estos se alineen, pero bueno, a la orden si alguien tiene algún comentario sobre eso. Adelante, Gil, tú te ibas a comentar algo, ¿no? Sí, no, gracias. No, me parece que los dos puntos son extraordinarios. A veces los comentarios de Juanita vienen muy a implementaciones de base, ¿no? Que de repente cuando tú no ves esas cosas que a veces parecen tan obvias como las propiedades, mantenerlo simple, mantenerlo ágil, pues puede tener un impacto a largo plazo que te va creando una bola de nieve enorme, ¿no? Entonces, donde pudiste remediar cosas de principio, terminas creándote un problema muy... Esto le sumas lo que tú dices de, bueno, los equipos no están perfectamente alineados. A veces, no sé, a veces nosotros nos ha tocado entrar por marketing, pero el proyecto permea hacia ventas, pero de repente entra TI. Entonces, si tú no tienes alineado completamente estas dos cosas que parecerían muy de sentido común, pues puedes tener problemas en generar valor real para la implementación, ¿no? Entonces, sí, es bien recomendable. Como dice Isaac, tenemos ya muchos, podemos compartir con ustedes consejos y tips y shortcuts de muchas cosas
como las que estamos diciendo ahorita, pero sí es importante que en la base de toda implementación tengan presente estas dos cosas, ¿no? Alineación de principio y una buena, un buen kickoff, un buen seteo, un buen de prácticas esenciales. Yo les llamaría a veces hasta de higiene elemental en la implementación de un proyecto, ¿no? Ya después de aquí puedes complementarlo y hacerlo tan complejo y tan barroco como tú quieras, pero si no manejas bien el ABC, puede que te compres un problema ya de raíz, ¿no? De entrada, ¿no? Gracias. Por acá pusieron otra pregunta para quien la quiera contestar. Es ¿cómo mido el interés de los prospectos con ayuda de HubSpot? Bueno, yo puedo compartir un poquito ahí. Cuando nosotros tenemos, digamos que HubSpot nos ayuda en la medida en que lo conectemos con las herramientas que nos indican que alguien esté interesado o no. Por ejemplo, ahorita hablábamos sobre las visitas al sitio web. Una forma de darme cuenta que alguien está interesado es si está visitando mi página de precios. Y esa es una información que HubSpot me da si el sitio web está conectado con la herramienta. También si yo estoy mandando correos electrónicos, los abren, pero también hacen clic en los enlaces que pongo dentro del correo. Eso también es un indicio de que la persona está interesada. Sería diferente si elimina todos los correos, ni siquiera los abre. Eso ya me indica que es una persona que no quiere recibir comunicaciones de nosotros. Y como ese, depende de qué tanta información estemos publicando nosotros. La persona se está suscribiendo a nuestros webinars, está leyendo nuestro blog, descarga las ofertas de contenido, interactúa con nosotros en redes sociales. O sea, qué tan interesada o enganchada está esa persona con nuestra empresa de acuerdo a cómo se comporta y a cómo interactúa en cada uno de esos canales. Pero toda esa información nos la da HubSpot en la medida en que nosotros conectemos los diferentes canales con el CRM y también en la medida en que generemos el contenido que nos permita interactuar con las personas. Y aquí hay otra pregunta, es ¿cuándo debemos pasar un cliente potencial de marketing? Yo voy a decir, pues voy a decir con la respuesta rápida y dejo quizá que Aaron y Gilberto complementen, que son los que están metidos en la estrategia en el día a día. Qué pena que para muchas respuestas la pregunta siempre es depende, pero es que de verdad depende de los equipos que definen que es un lead que está calificado para pasar a ventas. Ahorita hablábamos de la etapa del ciclo de vida y en HubSpot por defecto vienen dos que son lead calificado por marketing y lead calificado por ventas. Entonces, por eso decía que es muy importante definir qué significa estar en cada una de las etapas. Para alguna empresa, un lead calificado por marketing puede ser una persona que interactúe con cualquier activo de marketing y que haya hecho clic en un CTA de quiero conversar con alguien de ventas. Entonces ahí pues es literal que esa persona quiere hablar con ventas, está lista para pasarla de marketing a ventas. Pero para nosotros podría ser, ha interactuado con 2 ebooks, se registró a un webinar y estuvo visitando la página de precios. Eso para mí, esas son las variables suficientes para yo decir que alguien está interesado y que ya es hora de pasarlo a ventas. Definitivamente diría yo que no hay una respuesta absoluta, sino que nosotros en el ejercicio diario y en las conversaciones con los clientes nos vamos dando cuenta qué acciones son las que nos dicen ya esta persona definitivamente está lista. No sé, Isaac y Gilberto, ¿qué dicen? Sí, tristemente, tu respuesta de depende es completamente cierta, ¿no? Depende muchas veces del tipo de producto, ¿no? Hay ciclos en los que por la naturaleza del producto el cliente está listo para pasar a ventas mucho más rápido que otros, ¿no? Hay proyectos que me ha tocado ver que por la naturaleza del proyecto, que son proyectos grandes, montos muy grandes, a veces tienes que ocurrir muchas para que pueda pasar a ventas, ¿no? Y si tú lo paso a tiempo, inclusive eso se convierte en semanas.
por la naturaleza del proyecto. Hay otros que son mucho más rápidos, en donde en una interacción, 2 interacciones, la persona está lista para poder ser contactada por ventas. Pero coincido, depende mucho, ¿no? Estás en mute, Isaac. Perdón. No, agrega nada más que depende de los resultados que vas viendo en la contactación del equipo comercial. También de ahí te puedes dar cuenta si los estás pasando antes o no. Idealmente cuando una persona ya llega a ventas es porque quiere, realmente tiene ya al menos un 50-60% de probabilidad de cierre. Entonces, nosotros recomendamos 50%. O sea, si alguien está abajo del 50%, quiere decir que le falta información y entonces no tiene caso que a tu equipo comercial lo hagas informador, más bien lo haces cerrador. Entonces, tendrías que seguir trabajando con contenidos, con cosas para seguirlo preparando para llegar a ventas con un 50-60%. Y entonces ahí el vendedor pues ya tiene que hacer su trabajo, ¿no? Pero si los pasas muy rápido y ves que el equipo comercial batalla mucho para contactarlos, que las llamadas no son productivas, pues te estás dando cuenta que los estás pasando antes de tiempo, ¿no? Entonces los regresas o le sigues trabajando en marketing, sigues produciendo buenos contenidos y después te sigues otra vez. Y así también puedes hacer iteraciones para encontrar el sweet spot de dónde realmente te conviene mandarlos a ventas, ¿no? Pues muchísimas gracias ahora sí que por todas las preguntas y respuestas, por tu presentación, Juanita. La verdad es que fue de muchísimo valor. Ahora sí que ya se nos acabó el tiempo, pero de verdad disfrutamos mucho que se conectaron. Y por ahí, Ana, no sé si igual quieras decir algo. Pues nada, muchísimas gracias a todos por su participación. Pues a ver si nos estamos viendo en el siguiente tema. Pues muchísimas gracias, Juanita. Un placer, como siempre, volverte a ver. Y esperemos que el próximo ya pueda ser presencial para poderte tener por acá. Ay, qué dicha. Ojalá que Sí. Y muchas gracias, Juanita. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias. Nos vemos por aquí pronto. Mil gracias, que estén bien. Gracias, Gil. Gracias. Gracias, Isaac, Yasmín, Anita, Juanita. Hasta luego. Hasta Bye, luego. bye.